enseñando de los últimos tiempos y de la pronta venida de Cristo Jesús, que cada vez la vemos más a las puertas. Y de acuerdo a lo que, según tengo entendido, solo es para poderme ubicar y podamos tener un buen contexto. Según tengo entendido, han estado estudiando la conquista de Canaán. ¿Es así? Sí, ¿Sí? sí Y es. ya han visto 9, o están ahorita con los jebuseos. No, entramos a Jericó y nos tocaba Jai, pero quise tocar el tema de la gratitud, pero solo ahí vamos. Bueno, qué interesante esto. Realmente el tema de la gratitud creo que es uno de los temas más importantes que nosotros debemos de, no solo de conocer o de saber, sino lo más importante es poderlo entender. Porque una cosa es conocer o saber la palabra de Dios y otra cosa es entenderla. Y por supuesto, otra cosa es vivirla, ¿verdad? Y cuando hablamos de la gratitud, creo que es prácticamente en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra jornada de crecimiento espiritual, en nuestra jornada de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, podemos decir que la gratitud prácticamente es uno de los últimos peldaños, la última fase o etapa del trayecto para que nosotros podamos llegar a esa dimensión de nuestro Padre Celestial. Aquí estoy hablando de una vez de la dimensión de nuestro Padre Celestial. Y si algo tiene mucho beneficio para nosotros, es que podamos ser liberados, primeramente liberados y sanados de toda ingratitud. No tenemos idea de cuánta ingratitud tenemos en nuestro corazón. Créanme que es asombroso y cuando dejamos que el Señor abra nuestro corazón y nos muestre la ingratitud que hay en nuestro corazón, y este tema es bien amplio, podemos hablar de 24 grados prácticamente de ingratitud que tenemos en nuestro corazón, que se tienen que convertir en 24 grados de gratitud, de acuerdo al patrón que tenemos en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, me quiero centrar solo en un par de principios que podamos practicar para que nos pueda levantar a la dimensión de la vida del reino de Dios. Porque si algo debemos de entender es que hablar del camino al Padre, hablar de crecer a la estatura del varón perfecto y hablar de crecer a la estatura del Padre, estamos hablando de entrar y poseer la dimensión de vida del reino de Dios. Y dense en cuenta que estoy hablando de una dimensión de vida, porque recuerdan ustedes en qué consiste el reino de Dios. Pregunto. Justicia, paz y gozo. La palabra dice que el reino de Dios consiste en justicia, y cuando habla de justicia, entre otras cosas, habla de la voluntad de Dios, ¿sí? Habla de paz y de gozo que da el Espíritu Santo. O sea que estamos hablando de una dimensión de vida que la realidad es lo que más necesitamos todas las personas, los matrimonios, los hogares en este tiempo. Tener esa dimensión de vida del reino de Dios, esa dimensión de vida de justicia, esa dimensión de vida de estar en la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, vivir haciendo la voluntad de Dios y vivir para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y tener esa vida de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que viene de arriba y ese gozo que viene de arriba porque es el Espíritu Santo el que lo da. Y se recuerdan que Jesús dijo que eran los valientes los que arrebataban para sí esa vida del reino de Dios. Porque más si no se necesita ser valiente para dejar que el Señor nos libere de todo lo que nuestro corazón nos está estorbando, que tengamos esa dimensión de vida del reino de Dios. Muchas veces el reino de Dios se ve nada más como un concepto o algo muy lejano, incluso antes de uno conocer el camino. Uno piensa que el reino de Dios es solamente una dimensión literal donde vamos a estar con Dios, pero el reino de Dios es algo que necesitamos que se establezca en nuestro corazón. Y cuando hablamos de esto, lo que nos lleva a esa plenitud de vida del reino de Dios es la gratitud, ¿sí? Pero para ello
entendamos, tenemos que trabajar nuestro corazón para ser liberados y sanados de todo tipo de ingratitud. De hecho, cuando vemos la conquista de Canaán, y esto está relacionado pues en muchas cosas, pero con los jebuseos, porque la palabra jebuseo al final de cuentas está relacionado con la ingratitud. Es una de las últimas cosas que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pero tenemos que acelerar el paso, hermanos, para prontamente nosotros entrar a esa vida del reino de Dios. La gratitud es la esencia de la vida del reino de Dios. Se lo voy a repetir. La gratitud es la esencia de la vida del reino de Dios, porque es la gratitud la que nos mete en la plenitud del reino de Dios. Y de hecho, quisiera que veamos cómo todo empieza con gratitud, cierto grado de gratitud, y termina con la gratitud. ¿Se recuerdan lo que dice el Salmo 100, versículo 4? ¿Alguien lo Entrad puede por sus leer, por puertas con favor? acción de gracias, por sus atrios con alabanza, hasta alabarle, bendecir su nombre. ¿Sí? Entrad por sus atrios, ¿qué dice? Con Entrad por sus alabanza y por puertas sus con acciones de puertas. gracia y por sus atrios con alabanza. Sí. La acción de gracias es lo que nos empieza a abrir el camino. Y la acción de gracias es lo que nos lleva hasta el final del camino. Realmente, si hablamos de crecer y madurar espiritualmente, estamos hablando en crecer en gratitud. ¿Sí? Cuando hablamos de crecer y madurar espiritualmente, estamos hablando de crecer en gratitud. ¿Sí? Cada vez tiene que haber más gratitud en nuestro corazón. Cada vez tiene que haber más gratitud fluyendo de nuestro corazón. Y eso al que le trae beneficio es a uno mismo. Claro, Dios es glorificado, ¿sí? Dios es honrado con nuestra gratitud, pero el beneficio lo recibimos nosotros. Y si alguien sí, yo siempre enfatizo en eso. Miren, tenemos que pedirle a Dios que nos dé convicción de tener la vida del reino de Dios, de tener gratitud. De hecho, la gratitud es la llave para experimentar los milagros. Si queremos milagros en nuestra vida, tenemos que tener gratitud. ¿Se recuerdan, si me acompañan, por favor, al Evangelio de Mateo, cuando Jesús, se recuerdan que hizo la multiplicación de los panes? La gratitud es el ingrediente que Jesús siempre manifestó cada vez que él estuvo ministrando. Si usted me acompaña, por favor, ahí en su Biblia, espero que todos tengan ahí su Biblia, ¿verdad? Y aunque no los estoy viendo a todos, me imagino que están ahí detrás de ese nombre que aparece cada uno, Amén. aunque me gustaría verlos para que podamos tener una interacción. Y en Mateo, cuando habla de la multiplicación de los panes, hermanos, en el versículo en Mateo 15:36, quisiera que lo lea conmigo, por favor, ¿sí? Mateo 15:36, solo ese versículo donde habla de la multiplicación de los panes. Porque esto es algo que necesitamos practicar urgentemente. Si los principios son para practicarlos constantemente. Y ahí en Mateo capítulo 15, versículo 36 dice, y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué fue lo primero que hizo? Dar gracias. Dio gracias. ¿Saben que ahí está el secreto de la multiplicación? Ahí está el secreto de los milagros. Él dio gracias y luego los partió. Pero esa acción de gracias, Él la levantó al cielo. Si usted va conmigo a ver lo mismo, pero en Marcos capítulo 6, versículo 41, por favor. Yo quiero que usted lo vea para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor No Le usted no mienten. sabe, ¿verdad? Mienten. Sí. Entonces, en Marcos 6, 41, hablando de lo mismo, dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Y aquí hizo algo antes, dice, y levantando los ojos al cielo. Esta es una enseñanza poderosa. En cualquier situación de escasez, aquí está hablando de un contexto de escasez, habían pocos panes, habían pocos peces, había que alimentar una multitud. Pero en lugar de quejarse, Jesús, en lugar de ver la escasez, Jesús, en lugar de lamentarse, decir, mira, Padre, ¿cómo se te ocurre que yo alimente a toda esta gente solo con 5 panes y 2 peces? Jesús lo primero que hizo es, en lugar de poner sus ojos en los peces y en los panes, en lugar de poner sus ojos en la gente a ver quién le podía ayudar, Jesús lo primero que hizo fue levantar sus ojos al cielo.
¿sí? Y dio gracias de acuerdo a lo que vemos en los otros evangelios. Y después de dar gracias, bendijo. Pero es en cuenta que el ingrediente aquí, la llave de la multiplicación, la llave de los milagros, es la gratitud. Sea lo que sea, pase lo que pase, la gratitud es la que nos abre miren, la dimensión del reino de Dios. Por algo dice la palabra que demos gracias en todo. Aún en los momentos más difíciles, en los momentos más dolorosos, si nosotros somos agradecidos con Dios, si levantamos nuestros ojos al cielo y le damos gracias por lo que tenemos, créame que entonces vamos a ver el poder de Dios operando milagros en nuestra vida. ¿Sí? Yo siempre le doy el consejo a las personas y le digo, mire, no ponga sus ojos en la cantidad de su cheque de pago, ponga sus ojos en el cielo y dele gracias a Dios por lo que está recibiendo. Y con eso usted va a bendecir lo que está recibiendo. Y entonces va a haber multiplicación. ¿Sí? Porque no es qué tanto recibimos, sino qué tanto Dios hace con eso que recibimos. ¿Me estoy dando a entender con esto? O sea, estamos hablando del poder de la gratitud. Jesús levantó los ojos al cielo, dio gracias y entonces sucedió lo que sucedió. Es más, esto Jesús lo llevó a una dimensión mucho más allá. Usted y yo ahora podemos tener, escuche lo que le voy a decir, usted y yo podemos tener acceso, ¿sí? Infinito, ilimitado a la sangre de Cristo. Un acceso ilimitado a la palabra de Dios y a los misterios del reino de Dios. ¿Sí? Y tenemos ese acceso ilimitado porque Jesús, ¿sí? En el último momento, en su última reunión con los discípulos, Jesús dio gracias cuando Él levantó la copa, cuando Él partió el pan. Dice ahí la palabra que dando gracias, dio gracias por el pan, dio gracias por la copa. Y es ahí donde se operó, o se activó el milagro por el cual esa sangre se sigue multiplicando para nosotros. Ese pan, su cuerpo partido, que por nosotros fue partido, su palabra se multiplica para nosotros por la acción de gracias que Él tuvo cuando Él estaba a punto de ser tomado para llevarlo a la cruz del Calvario. ¿Me estoy dando a entender con esto, hermanos? ¿Sí? Lo que quiero es que ustedes podamos ver lo práctico que es la acción de gracias, el poder que hay en la acción de gracias. Y eso es lo que nos lleva hasta la dimensión del Padre, como si es posible se los voy a mostrar. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos con eso. De hecho, fíjense que hay un versículo o un par de versículos en la Biblia que a veces no lo entendemos o podemos pensar como que Dios fuera injusto cuando la palabra menciona lo que le voy a pedir que lea conmigo. Si usted me acompaña, solo déjeme ver aquí en mi Biblia. Sí, si usted me acompaña, vamos a ver primero en Mateo capítulo 13. Cuando después de que Jesús enseñó la parábola del sembrador y los discípulos estaban así como que asombrados, ¿por qué les hablas por parábolas, Jesús? ¿Por qué no les hablas directamente? Mira, los discípulos, al igual que nosotros, eran bien especiales con Jesús, ¿verdad? Siempre corrigiéndole la plana a Jesús. Entonces, sí, siempre andaban corrigiéndole la plana a Jesús y nosotros también, ¿o no? No os hagáis. No os hagáis. Pero aquí cuando Jesús les respondió a los discípulos, les dijo algo que seguramente los dejó también más asombrados, más atolondrados y puede causar confusión. Pero fíjense que en Mateo capítulo 13, versículo 12, Jesús dijo, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Fíjense que es un versículo que aparentemente es controversial. Y aparentemente podría ser hasta como injusto. ¿Cómo es eso que el Señor le va a quitar al que no tiene para darle al que tiene? ¿Sí? Y esto mismo lo podemos leer también, si me acompaña a Mateo 25, ahí se vuelve a repetir la historia. Mateo 25, versículo 29. Estoy centrándome en algo que ustedes puedan empezar a practicar hoy en relación a la gratitud. El tema es muy amplio, de verdad es muy amplio, pero solo me quiero centrar en un par de principios. Pero aquí en Mateo capítulo 25, 29 dice también, pero al que tiene le será dado
y tendrá más. Diga conmigo, tendrá más. Esto es poderoso. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero aquí tenemos que insertar algo. Acuérdense que la palabra de Dios es toda, al final de cuentas es una parábola y es de armar el rompecabezas. El ingrediente que va aquí implícito es la gratitud. Porque si lo leemos con la gratitud, usted puede decir, al que tiene gratitud le será dado y tendrá más. Y al que no tiene gratitud, aún lo que tiene le será quitado. Porque el que no tiene gratitud, ¿sí? Y tiene poco, en lugar de ser agradecido, va a estar reprochando, va a estar maldiciendo, va a estar murmurando, y eso lo va a llevar a la pérdida de lo poco que tiene. Esto se relaciona con Eclesiastés. Sí, a los que agradan a Dios, Dios les da sabiduría, conocimiento, les da gozo, pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. ¿Se recuerdan? Entonces acá el que tiene gratitud, hermanos, la palabra es el que tiene gratitud, le será dado y le será dado más. ¿Por qué? Porque hay un poder de multiplicación en la gratitud, en la acción de gracias, sea lo que sea que estemos pasando o sea la cantidad que sea que tengamos de algo, hermanos. Si constantemente somos agradecidos, vamos a ver cómo Dios hace que eso poco o eso mucho sobreabunde siempre para nosotros en todos los ámbitos. Porque cosechamos lo que sembramos y cosechamos más, siempre cosechamos más de lo que sembramos. Sembremos gratitud para con Dios. Sembremos gratitud para con Dios y ustedes verán cómo vamos a cosechar también gratitud de parte de Dios, aunque esto parezca bastante ilógico, pero Dios es agradecido. Si Él te pide que seas agradecido, es porque Él es agradecido. Amén. Tenemos que practicarlo. Y esto es lo que nos va llevando a medida que vamos perfeccionando la gratitud de nosotros. Que esa medida que vamos siendo liberados y sanados de todo tipo de ingratitud, esto es lo que nos va llevando a la dimensión de nuestro Padre Celestial. Es por eso que lo más alto que podemos alcanzar nosotros, ¿sí? El estar en el monte Sión celestial, ser de los de la naturaleza de los 144,000 que estarán con el Cordero en el monte Sión con el nombre del Padre y el nombre del Hijo escrito en la frente. ¿Saben eso, verdad? Asumo que lo saben. ¿Sí lo saben? ¿Sí lo han visto? Sí. Lo que es llegar a tener el nombre del Padre, el nombre del Hijo escrito en nuestra frente, es lo más alto que podemos alcanzar y debemos de alcanzar para vestir esas vestiduras de lino finísimo. Pero ¿qué es lo que nos va a llevar hasta esa dimensión? Es la gratitud. Es por eso que los 144,000 tienen un cántico que los demás no pueden cantar. ¿Sí? ¿Cuál es ese canto? Es el canto de gratitud, es el canto de amor, es el cantar de los cantares, que para la mayoría es chino, pero para los que llegan a esas dimensiones, el cantar de los cantares es la dimensión de ser esposa del Cordero en el más alto nivel. Amén. Esposa del Cordero en el más alto nivel. Pero ¿qué es lo que nos lleva hasta ese punto? Es la gratitud, tener ese canto de gratitud. ¿Y por qué a Dios le agrada tanto que de tu boca salga siempre ese canto de gratitud, sea lo que sea? Porque el canto de gratitud es lo opuesto al canto del dragón. El canto del dragón es un canto de reproche, un canto de queja, un canto de murmuración. Ese es el canto del dragón. Y es por eso que nadie puede entrar a la presencia de Dios con ese canto. Nadie puede experimentar milagros de Dios o multiplicación, ¿sí?, teniendo ese canto del dragón. Nadie puede entrar a la presencia. Nadie puede entrar a la presencia de Dios con ese canto del dragón, con ese canto de queja. ¿Sí? Dios voltea su rostro. Dios rechaza ese tipo de canto. Eso fue lo que dejó fuera al pueblo de Israel. Eso fue lo que los dejó postrados en el desierto. Si ustedes analizan bien,
lo que dejó postrados en el desierto al pueblo de Israel, ¿sí? Fue que siempre tuvieron ese canto del dragón. ¿Sí? Ellos fueron en el desierto con ese tipo de canto. Pero el que tiene el canto de gratitud, hermanos, ¿sí? Ese es liberado, ese es sanado, es liberado de toda incredulidad. La acción de gracias es el antídoto contra la incredulidad, contra toda duda. ¿Sí? Tú estás dudando de algo cuando estás orando, mira, y empiezas con tu acción de gracias. La acción de gracias te levanta a la dimensión, ¿sí? A la dimensión del reino de Dios, a la dimensión del Padre, al principio por don. Es por eso que en Filipenses dice, por nada estén afanados. Sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios, dice, con toda oración y ruego, y dice, y con acción de gracias. ¿Por qué pide acción de gracias? Porque eso es lo que va a levantar tu fe. Ese es el antídoto contra la incredulidad, contra la duda que siempre se está levantando en nuestro corazón. Pero cuando tenemos acción de gracias por lo que hemos pedido, Padre, gracias porque tú me has oído. Padre, gracias porque depende de lo que estés pidiendo, tú le das gracias como que si ya lo tienes. Porque Jesús así lo enseñó. Eso te levanta tu fe. Eso te levanta la dimensión del Padre. Porque la dimensión del Padre es una dimensión de gratitud. ¿Estamos? La dimensión del Padre es una dimensión de gratitud. Y créame, eso es lo que más cuesta. Pero también es en lo que cuando le pedimos a Dios que nos libere de la ingratitud porque queremos ser agradecidos, es también cuando el Espíritu Santo opera con mayor fuerza, con mayor poder, ¿sí? Y con mayor intensidad en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Hay que practicar la gratitud. Hay que renunciar a la ingratitud. ¿Y por qué digo que hay que renunciar? Porque la palabra nos enseña en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 12. ¿Alguien lo puede leer, por favor? En Tito, capítulo 2, versículo 12. Cuando lo tengan me dicen. Y si ya lo tienen, me espera. Ya lo tengo. ¿Sí? Sí, vamos a leer del versículo 11 para tener el contexto. Y habla de la gracia. 12. Capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Sí? Del libro de Tito. ¿Alguno de ustedes se llama Tito? No, ¿verdad? Pues estamos hablando del Tito de la Biblia. Lo leo. Por favor. ¿Sí? ¿Alguien dijo que le iba a leer? Bueno, si no leo yo también, aquí está. Amén. Ok. 2:11. O ya, es que Douglas dijo, pues no se escucha. Va. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dense en cuenta que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué cosa? Para salvación. Esa palabra salvación es liberación, es sanidad. Para salvación, para liberación, para sanidad. Y no solo a uno, sino a todos los hombres. Dice, enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que renunciando a la impiedad. Esta es la palabra clave, renunciando. La palabra aquí renunciar habla de desechar, habla de aborrecer incluso. ¿Sí? Habla de quitar de nosotros y se relaciona con hablar, con mandar. Entonces, en otras palabras, dice que hay que renunciar. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo lo aplicamos? Pues hay que renunciar a la ingratitud, que es lo que el tema que nos estamos hablando ahorita. Señor, primero decirle, Señor Jesús, perdóname, Padre, perdóname por toda la ingratitud que hay en mi corazón. Yo no tengo idea, Padre, cuán desagradecido he sido contigo. No tengo idea de cuánto te he menospreciado. No tengo idea, Padre, de cuán ingrato y cuán falta de gratitud he tenido para contigo, Padre, pero perdóname y Señor mío, Dios mío, yo decido renunciar y renuncio a toda ingratitud que hay en mi corazón. ¿Sí? Toda ingratitud que hay en mi corazón, en el nombre de Jesús le mando que se desarraigue de mi corazón y se quite de mi corazón y la mando fuera de mi corazón, porque escrito está que si tengo fe como un grano de mostaza, le diré a este árbol que se desarraigue, que se quite y se pase para otro lado. ¿Sí?
La fe hay que usarla, recuérdense, precisamente para ser liberados, para ser sanados. Los milagros más grandes son los que se operan en el corazón. Renunciar a toda impiedad, renunciar a la ingratitud. ¿Va si la ingratitud no es una gran impiedad que cometemos? ¿Sí? Fíjense que la mayoría de personas, por eso de verdad Dios sabe por qué pone estos temas, Luis, porque la mayoría de personas no experimentan la vida del reino de Dios por la falta de gratitud que tienen para con Dios. No tienen idea de cuánto enojo tienen en su corazón contra Dios. No tienen idea de cuánta decepción hay en el corazón en contra de Dios. ¿Saben qué es la depresión? ¿Saben qué es el desánimo? Falta de gratitud que viene por el enojo. Porque la ingratitud nos lleva a la rebelión, hermanos. En todos los ámbitos. Si no somos agradecidos con los padres, si no somos agradecidos, entonces esa ingratitud con los padres nos va a llevar a la rebelión. Si no somos agradecidos con Dios, nos lleva a la rebelión en contra de Dios. Porque pensamos que Dios es injusto. En el fondo de nuestro corazón acusamos a Dios de injusto. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios no me favorece con esto? ¿Por qué aquellos otros sí los favorece a Dios y a mí como que no me favorece? No es que no nos favorezca. Lo que pasa es que no hemos aprendido a levantar nuestros ojos al cielo, pero no para reclamar, sino para agradecerle, reconociendo que aún lo poco que tenemos, ni siquiera de eso somos merecedores por nosotros mismos. ¿Les está haciendo sentido esto? Sí. Pero hay que pedirle perdón y hay que renunciar. No solo les digo esto porque esto funciona. Lo he experimentado, he visto cómo ha obrado poderosamente en el corazón, en la vida de las personas. Cuando yo les digo, mira, y lo practico, no solo se concreten en pedirle perdón a Dios. No solo se concreten en pedirle, Señor Jesús, sálvame de esto. No, también renunciemos. Acuérdense que nos atamos con los dichos de nuestra boca. La vida y la muerte están en poder de la lengua y comemos de sus frutos. ¿Sí? Yo renuncio a la ingratitud. Yo renuncio al enojo que tengo en contra de Dios. Yo renuncio a toda decepción que tengo en contra de Dios. Señor, no sé cuánta hay, pero yo renuncio a toda esta impiedad que hay en mi corazón para entonces poder vivir en este tiempo de manera prudente, sobria, dice. Y la manera de vivir prudentemente es siendo agradecido con Dios. Ser prudentes en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar para con Dios. ¿Sí? Y vivir justamente y piadosamente. Porque la gratitud te va a llevar a ser piadoso. La gratitud te va a llevar a ser bondadoso. Estás tan agradecido con Dios que no vas a poder evitar compartir de lo poco o lo mucho que Dios te dé. ¿Me estás escuchando? Y saben una cosa, porque creo que el tiempo, según me dijo aquel, solo 30 minutos, pero saben una cosa, hermanos. Ustedes que están aprendiendo y ya conocen y van en este camino que nos lleva al Padre, en el camino de la cruz. Si algo tenemos que ser agradecidos siempre es por la oportunidad que Dios nos está dando de poder avanzar hacia Él. Todos los días denle gracias a Dios por la salvación de su alma. No se olviden de la salvación, de la paga del pecado que recibieron para su alma, para que nunca pierdan el gozo de la salvación. Todos los días hay que agradecerle, Padre, gracias por darme la oportunidad de estar todavía en esta tierra para que yo pueda avanzar y poder acabar mi carrera con gozo y también el ministerio que he recibido del Señor Jesucristo. Darle gracias a Dios que podemos ser discípulos de Jesús. Y escuchen lo que le voy a decir y ojalá quede en el espíritu de ustedes. ¿Sí? Si eres agradecido porque Él te da el honor, el privilegio, Él te honra con ser un discípulo de Él. Lo mínimo que vas a hacer es levantarte e ir y hacer discípulos para Jesús también. No te vas a poder quedar sentado. ¿Sí? Yo puedo recibir enseñanza tras enseñanza de todo esto del camino crucificado y llenar mi cabeza con conocimiento, pero si no tengo gratitud, eso me va a tener sentado en una banca, en una silla en la iglesia, y no voy a hacer lo que Jesús está esperando que yo haga.
ir y hacer discípulos. ¿Estamos? Si no estoy trabajando en hacer discípulos, me estoy engañando a mí mismo, pensando que estoy creciendo espiritualmente, pensando que voy a estar en la esposa del Cordero, pero si no tengo frutos ministeriales, olvídense, no me parezco a Jesús, porque Él vino a ser servido, a servir, perdón, y no a ser servido. ¿Estamos? Y yo creo que te recuerdas, Luis, que yo te hablé de eso desde el principio. Dije, procura no quedarte sentado, porque este mensaje, todos estos misterios del reino de Dios, sí, si no tenemos un corazón agradecido, nos pueden atolondrar. Puede ser tanto el peso del conocimiento que nos va a hacer quedarnos sentados, solo recibiendo y recibiendo y recibiendo. Pero recuérdense que más bienaventurado es dar que recibir. La gratitud, si verdaderamente tenemos gratitud por la salvación del alma y por la sanidad del alma que se está operando en nosotros, hermanos, vamos a estar activos, ¿sí? Ganando almas para Cristo, haciéndolas discípulos para Cristo Jesús. No podemos quedarnos sentados. ¿Estamos? No podemos quedarnos sentados. Tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesús. Y el discípulo crece hasta perfeccionar la gratitud en su corazón. Entonces tendrá ese canto de gratitud, el cantar de los cantares, el canto de amor que lo hará estar en el monte Sión celestial con el nombre del Padre, el nombre del Hijo escrito en su frente. Amén. Y tener la dicha de estar con el Padre y el Cordero por siempre y para siempre. Gracias a Dios, en la Nueva Jerusalén solo habrá gente agradecida, pero gente que trabajó también, porque la gratitud, repito, te va a mover. Ese es un termómetro. ¿Cuánto le estoy sirviendo al Señor? Y no hablo de servir en la iglesia, de componer las sillas, de dar la bienvenida. No estoy hablando de ese tipo de servicio. Eso cualquiera lo puede hacer. Estoy hablando de ir y hacer discípulos. Estoy hablando de dar de mi tiempo para ir a ser discípulos, ¿sí? De poder ganar almas para Cristo, poderles enseñar el camino, ayudarles a caminar, así como yo también estoy caminando, corriendo hacia la meta del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Amén. Ese es un termómetro. ¿Cuánto estoy trabajando en ir y hacer discípulos? Porque eso va a evidenciar cuánto he crecido también en gratitud. Y hablo de hacer discípulos en el sentido de hacer discípulos, ¿de acuerdo? No solo de tener un grupo aquí y otro allá, no estoy hablando de hacer discípulos. Porque para ser discípulos tenemos que dar nuestra vida en oración también. Tenemos que batallar espiritualmente. Tenemos que ser conocedores, sabios, entendidos y diestros en oración, en intercesión, en liberación y en batalla espiritual, para poder dar nuestra vida por los que estamos trabajando para Cristo, para que Cristo se forme en ellos. Despertarnos en las madrugadas para orar por esas personas que Dios nos ha puesto en el camino. Y la gratitud es la que nos va a mover. La gratitud nos va a quitar la pereza espiritual. La gratitud nos va a quitar el letargo espiritual. La gratitud nos va, miren, la gratitud nos va a liberar del desánimo, de la depresión. La gratitud nos va a hacer movernos, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Amén. Hay que pedírselo a Dios. Si alguien reconoce que no tiene eso en su corazón, pues este es el momento para decirle, Señor, la realidad es que creo que no tengo la gratitud que tendría que tener a estas alturas. Señor, yo necesito que tú me ayudes. Padre, hazme querer, por favor, ser agradecido. Estas palabras se las aprendí a la doctora Esparza. Hazme querer, Padre Celestial. ¿Sí? Señor mío, Dios mío, yo no tengo idea de cuánta ingratitud tengo en mi corazón, pero por favor, perdóname. Por favor, libérame. Yo decido renunciar a toda esta ingratitud, Señor nuestro y Padre nuestro. Y yo le hablo a mi corazón, ¿sí? Le hablo a mi alma, alma mía, ¿sí? Sé libre de toda ingratitud. Hay que hablarle al alma, como está en el libro de los Salmos. Alma mía, bendice a Jehová. ¿Qué le estás diciendo? Alma mía, sea agradecida con Jehová. Todo mi ser sea agradecido con Jehová. ¿Sí? Hay que hablarnos. Mi espíritu oye, mi alma oye. ¿Cuántos creen que nuestro espíritu y nuestra alma oye? Pues hablemosle.
Alma mía, sea agradecida con Jehová. Espíritu mío, sea agradecido con Jehová. Todo mi ser sea agradecido con Jehová. Yo renuncio a toda ingratitud que hay en mi corazón. Renuncio a la decepción. Renuncio al desánimo. Renuncio al letargo espiritual. Y Señor Jesús, sálvame de mí mismo. Sálvame de todo esto que es contrario a tu naturaleza divina. Libérame, sáname, Cristo Jesús. Clamo tu sangre bendita. Clamo la virtud de tu palabra. Clamo la virtud de tu fuego santo. Y que el Espíritu Santo obre en mí, Señor. Y créame que si lo hacemos de corazón, vamos a experimentar liberación. Y dentro de nosotros se va a empezar a levantar ese cántico de gratitud, ese agradecimiento. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias. Y mire, es ahí donde usted va a fluir en lenguas del Espíritu y usted va a empezar a experimentar cómo la presencia de Dios te llena. Vas a ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, y el que está lleno del Espíritu Santo tiene gozo en su corazón, está lleno de gozo. ¿Y qué hace el gozo de Dios? Porque es el gozo de Dios el que viene a nosotros. Ese gozo de Jehová es el que te fortalece para hacer la voluntad de Él, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, no mi gozo, el gozo de Jehová. Amén. Quiero orar por ustedes. ¿Me permiten orar por ustedes? Pon sus manos así para recibir. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos con los que estamos conectados en este momento. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias porque tú los estás llamando, porque esto no es casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Padre, gracias por el propósito eterno que tienes para cada uno de ellos. Y Padre Celestial, te suplico que mis hermanos sean totalmente liberados de toda ingratitud, de toda rebelión y de todo enojo. En el nombre de Jesús, sean saturados con la sangre bendita de Cristo Jesús, con la sangre viva, fresca, tibia, resucitada de Cristo Jesús. Sean saturados ahora. Sean limpiados de toda contaminación de espíritu, de alma y de todo su ser, por dentro, por fuera. Sean lavados y limpiados con el poder de la sangre de Cristo Jesús y con el poder de las aguas vivas de la palabra de Jehová. Sean lavados de todo río de ingratitud. Venga el río de la palabra de Jehová y saque todas esas aguas amargas, todas esas aguas de ingratitud que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Igual que todo espíritu de ingratitud ahora mismo se aparta, y le ordeno que se mantenga lejos de cada uno de los que están acá conectados, en el nombre poderoso de Jesús. Sean libres de todo lo que les está estorbando, que sean agradecidos con Jehová y con Jehová, Yehoshua, nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de mis hermanos y hermanas que están acá, Padre Celestial. Produce el querer y el hacer, Padre bendito, de ser agradecidos en todo, de honrarte con gratitud, de honrarte con canto de gratitud en el nombre de Jesús, y la sangre de Cristo y el fuego del Espíritu Santo sea contra todo lo que el dragón ha traído o ha tratado de poner en la mente, en el corazón de todos mis hermanos acá. Sean libres de toda influencia del dragón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y Padre Celestial, te suplico que mis hermanos sean llenos del Espíritu Santo. Reciban espíritu de gracia ahora. Reciban espíritu de gracia, espíritu de gratitud en el nombre de Jesús, para que crezcan en la gracia, en la gratitud y en el conocimiento, en la unión con Jehová, nuestro Salvador, y Jehová, nuestro Padre Celestial.
En el nombre poderoso de Jesús, sean llenos del Espíritu Santo, hermanos, sean llenos ahora mismo de la gloria de Jehová, llenos de sabiduría, sean sabios, sabios para ser agradecidos en todo y por todo a Dios nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo.